Buenos días. A veces simplemente todo es energía. A veces, ¿eh? A veces. Em, y simplemente nuestros campos de energía distorsionan con el propio. Con el móvil es muy fácil verlo. O sea, yo abro el Zoom y se supone que si tú aprietas el tercer botoncito de esos que están abajo, sale el desplegable con todas tus opciones. Pero cuando lo aprietas y no sale nada, el se supone deja de ser un supones. Quiere decir, mira más a fondo. Os voy a pedir que os silenciéis todas para que no pase como ayer con los ruidos. Entonces, nos ampliamos un nuevo marco. Es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta de qué nos está afectando. Porque cuando algo no actúa de una manera normal, o trae una información nueva para ti, o te está pidiendo que te reajustes. Si imagináramos como esos átomos así moviéndose de un lado para el otro, muchas veces nuestra energía está picuda, la nuestra propia. Bien, porque estamos. Normalmente es porque hay un exceso de mente. En mi caso, cuando intento buscar la respuesta a una pregunta, me engancho. Es como si mi energía se quedara ahí conectada a querer saber algo. Y eso a mí me engancha, me genera confusión. Porque querer contestar nuestras preguntas es como salir de una confianza y un entender que a la respuesta que llegues es efímera, es parte de, de una respuesta mucho más grande. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber qué se activa, por qué pasan cosas anómalas o fuera de lo normal y cómo actuamos ante ellas. Cuando algo no es normal, te está diciendo que tienes que prestar una mayor atención. Y prestar una mayor atención significa entrar dentro, tener la capacidad de colocarte dentro del cuerpo y abrir los ojitos de búho, abrir tu capacidad de ser búho. Así que lo primero que vamos a hacer es entonarnos con esa necesidad que tiene el cuerpo de habitar dentro. ¿Con qué suele ocurrir cuando entramos dentro? Cuando nos tomamos ese tiempo para reajustar nuestra energía y sentir ese espacio de protección. Es como imaginarnos esos átomos dentro, corriendo de un lado al otro, moviéndose incesantes. Y pudiéramos buscar un espacio interior donde pudiéramos exhalar profundo, como si pudieras colocarte ese guante que es el cuerpo, como si pudieras escuchar ese estómago y ese corazón palpitar fuerte, esa ansiedad en el cuerpo. Y el cuerpo te permitiera entrar en un espacio de relajación. El cuerpo te permitiera sentirte acogida. Y pudieras recordar los 3 pasos para permanecer abierta. Ese soltar la boca, dejar que la mandíbula se relaje. Oh, soltar esa manera de comportarte
soltar esa actitud normal, soltar esas máscaras que ponemos, esos precipicios de diferencia entre lo que estás sintiendo y lo que estás diciendo. Vayamos dejando que la cara simplemente se vaya relajando dentro de esa mirada, esa boca, esos 5 sentidos. Y es una sensación de liberar tensión, de esa tensión de los demás. ¿Qué opinan de lo que te preocupa que el otro pueda pensar? Y conectarte contigo, con tu cuerpo, con esa capacidad de profundizar en el estómago y dar la bienvenida, acoger a lo que esté vibrando en el momento. Oh, y de manera automática es como si te fueras colocando en esa parte trasera del cuerpo, en esa sensación de sentirte envuelta, como si tu propio cuerpo, como si tu propio humano pudiera envolverte, como si de repente pudieras ver esas matruscas dentro de ti, como si lo divino te envolviera, como si tu alma te envolviera. Y está el sentirte acogida por diferentes cuerpos, por diferentes tipos de mantas, mantas con diferentes colores. Oh, y es una sensación de dejarte caer. No hay ningún sitio donde llegar delante de ti. Se trata de dejarte caer. Mm. Como si fuera a través de tus estados de relajación, donde pudieras alcanzar respuestas, donde pudieras llegar realmente a esa meta. Así que las sensaciones de soltar, cuando te colocas ahí, empiezan las lágrimas a caer en los ojos, el abdomen a funcionar con sus espasmos. Hay una sensación donde la tensión en el cuerpo se da el permiso de expresarse. Como si abriéramos la puerta. ¿Cómo te sientas? Y cómo te sientes no estuviera contestado desde la mente, sino desde el cuerpo. Y es dejar que toda esa información se abra en el cuerpo. Una sensación de querer conectar con el silencio del cuerpo. En mi caso es como si hubieran muchas voces diciéndome lo que tengo que hacer en la cabeza, muchos caminos de qué sería lo correcto. Es una predisposición natural a mi postura al tener que hacer algo.
Se ve reflejado en las lumbares, en el líquido de la columna vertebral, donde siento rigidez en esas vértebras, donde siento que no hay fluidez. La zona suele hablar del pasado. Es una zona donde guardamos nuestros viejos resentimientos. Y es como si se activara una sensación de dolor viejo, un olor a viejo. Es como poder observar dentro las propias reacciones y de a qué zona del cuerpo te van llevando y cómo se van expresando. Y se me activa ese miedo nuevamente al dolor, ese miedo a lo desconocido, a la confusión. ¿Y esto a qué viene? ¿Esto a qué viene ahora? ¿Qué he hecho? Y como darte vueltas a ti misma, ¿qué he hecho mal? Esto tendría que haberlo hecho diferente, esto otro, me pasé aquí, no llegué aquí, y acaba siendo la rueda del hámster que todos tenemos. Todos generamos situaciones donde damos vueltas en la cabeza y nos cuesta bajar al cuerpo, nos cuesta llegar al corazón, nos cuesta llegar al estómago, nos cuesta llegar al útero y nos cuesta tomar forma en la planta de los pies, en ese recordar que la vida nutre, que la vida te va dando siempre leña para ese fuego interno y que a veces lo mejor que podemos hacer es sentir cómo ese fuego se da internamente. Esa sensación de conectar con el calor del cuerpo, con ese punto detrás del ombligo, con ese punto detrás del corazón y observar las pequeñas explosiones que se van dando en el cuerpo, las bombas que todos tenemos activos, cómo nuestras sombras se activan en determinados momentos, buscando caminos nuevos por donde saldrá la luz. Y cómo nos conectamos a dolores en el cuerpo. Para mí el respirar profundo me lleva a un dolor en el corazón. Es un dolor conocido que tiene que ver con expectativas, con una lucha y una búsqueda muy antigua. Todos tenemos como diferentes sueños, como diferentes experiencias que nos gustaría vivir. En mi caso, yo siempre he tenido una gran conexión con esa Madre Divina, con lo femenino profundo. Hay una sensación de cuando da igual todas las historias que me hubieran podido ocurrir en mi vida, siempre podía sentir esa Madre Divina cerca. Es una sensación donde me es fácil poder escucharla.
me es fácil poder sentir una experiencia de una madre cuidadora, pero no una madre cuidadora tierna, una madre feroz y tierna, una madre con un montón de recursos. Es una sensación que me lleva a una profundidad muy grande, al sentir como esa madre divina me convierto en devota de ella. Y de alguna manera es como compañeras de juergas, compañera de experiencias. Pero cuando esa experiencia trato de llevarla a mi vida mundana, hay como un agujero muy grande, hay como un deseo muy grande de ser vista, de ser valorada por esa madre mundana, esa madre biológica. Y hay como un profundo sentimiento de dolor en ese pecho, viejo, dolor. Mm. A veces forzamos una máquina, es como no somos capaces de aceptar que algo es así, que algo es simplemente así. Y tratamos de modelarlo, tratamos de pulirlo para que sea otra cosa. Y nos engañamos. Y ese engaño solo puede acabar en decepción. Es como si en mis mejores sueños pensara que estoy trabajando con un mármol italiano blanco de una pureza extrema. Y cuando despierto de mi propio sueño, no existe ese mármol. Solo es un deseo de cambiar algo, solo es un deseo de no estar de acuerdo con algo que está ocurriendo. Y vuelve a ser lo mismo, una manera donde no se acepta, donde mi arrogancia no acepta el momento tal y como es, donde sigo sin querer sostener a Dios tal y como es. Y de ahí viene ese dolor en el pecho, esa frustración, cuando no soy capaz de aceptar a las personas como son, o de aceptarme a mí misma, con mis propios anhelos, mis propios deseos, mis propias fantasías, mis propios sueños. Y es escuchar dentro ese dolor de las fantasías, de jugar a imaginar cómo me gustaría que fuera. Muchas veces simplemente vamos guardando, acumulando sensaciones. Y va, no pasa nada, no se lo tengo en cuenta, va, esto tampoco, no, va, es que se levanta como el pie, va. Pero todo eso lo vamos acumulando, vamos acumulando. Es buscar en el cuerpo dónde vas acumulando esas decepciones, dónde vas acumulando esos puntos, donde te cuesta tomar tierra y sentir que la vida es así, o que tu experiencia es esta, y fuerzas a cambiarla, fuerzas a ser impaciente en ese cambio. Cada cosa tiene su propia necesidad, cada cosa tiene su propia forma, su propio tiempo, su propia manera de desenvolverse. Pero a veces tenemos prisa.
Y sentir en el cuerpo dónde estamos forzando nuestras propias máquinas, dónde empujamos a que algo cambie, dónde no somos capaces de sostener la realidad como es, y dónde seguimos abriendo esos precipicios, y dónde nos negamos a conectar con el dolor que procede, ese dolor que aparece cuando no tienes los dos pies en la tierra, cuando fantaseas en cómo podría ser esto. Así que es una sensación de dejarte caer en ese respaldo. Me gusta ponerlo como mantas rosas, es como si estuviéramos envueltos en mantas rosas, pudiéramos dejarnos caer en ellas y abrir las sensaciones. ¿Qué sensaciones puedo sostener? ¿Qué sensaciones puedo acompañar en el cuerpo? Ir dejando que se vayan abriendo. Obviamente la primera que aparece así como de frente es una sensación de yo soy la víctima. Está claro que cuando funcionamos en nuestras sombras, funcionamos en nuestras bajas frecuencias, siempre va a aparecer un yo soy la víctima. Como si nos lo tomáramos algo demasiado personal y no pudiera entender que todo es parte de algo mucho más grande, que mis propias experiencias personales están ligadas a experiencias colectivas y que este momento de esa confusión puedo tomármelo como si yo fuera la víctima de algo. Puedo incluso ver el miedo de hacia dónde puede ir todo este malestar. Cuántas bombas podemos crear y cuánto daño se puede hacer en el camino. Y eso de manera automática me lleva a la parte delantera del cuerpo. Tener que preparar, o prepararme, como a colocarme en guardia. Y puedo incluso ver ese estado de ser consciente de ello. Cuántas veces me he colocado en esa posición de tener que defenderme o de querer atacar. Y vuelve a ser esa postura en el cuerpo, ese tomar contacto de cuáles son nuestras posturas en el cuerpo. La importancia de mirar dentro. Esta es la postura real que quiero mantener. Es así como quiero actuar. Esta es la postura a la que quiero dar fuerza. Sentir en el cuerpo cuáles son las respuestas. Date el tiempo de conectar con tu postura. ¿Cuál es mi postura ante el día de hoy? ¿Cuál es mi postura ante este evento? Mm, ¿Cómo puedo mantenerme en esa pregunta? ¿Cómo puedo colocarme nuevamente tras esas mantas en esa posición de observar, observar los mecanismos, observar todo lo que se está moviendo,
incluso observar ese polvo, el humo de esa bomba estallar. Porque a veces hay bombas que no podemos estallar, incluso las nuestras propias. Podemos mantenernos en ese espacio de quietud. Cuando no sé para dónde ir, hago una pausa, pauso mi movimiento. Puedo sentir que está moviéndose en el cuerpo, que se activa en mi cabeza. ¿Cuáles son los pensamientos que están moviéndose a través de la cabeza? ¿Cuánto de activa está mi mente? ¿Cómo puedo dar un respiro a ese proceso de aceleración, de tener que buscar una respuesta o una salida? Se activa el querer controlar la situación, el forzar a que algo se resuelva. ¿Cómo es poner calma en la mente? ¿Cómo es tomar pausa en la mente? ¿Cómo es poder escuchar el bombeo del corazón? ¿Cómo escoger el centro y llegar al corazón? Y desde el corazón poder mirar la mente. Desde el corazón poder sentir los pies. Desde el corazón poder escuchar el entorno. Poder escuchar el ruido o el silencio. Y poder sentir que te acurrucas en tu cuerpo, en un espacio que te acoge, que te protege. Poder respirar en esa zona segura, donde no necesitas moverte ya mismo, donde no necesitas buscar una solución ya mismo, donde puedes simplemente respirar y que esa respiración se transforme en una pausa. Ah, como es relajar el cuerpo en esa pausa, relajar las prisas en esa pausa. Esa pausa te permite profundizar en las tensiones, en esa tensión que ha producido las prisas o el querer contestarte a preguntas. Y es prepararte para acoger. A veces la vida genera tensiones. Y es prepararte para recoger esas tensiones que produce el mover cosas, empujar situaciones, empujar a gente, que produce desbloquear emociones.
Al desbloquear una emoción, puedes ayudar a que se coloque, a que se asiente, a que se digiera o a que se reactive y vuelva como una bomba. Son procesos personales, son procesos donde para cada uno existe un tiempo, una manera de hacerlo, o generar su propio ritmo. Recordar ese propósito interno, personal en mi caso, que es paciencia. Caminar desde la impaciencia hasta la inmortalidad. Caminar desde la impaciencia hasta esa atemporalidad. En ese camino que se abre de paciencia. De dejar que cada flor del jardín florezca a su ritmo, a su tiempo. Ese echar abono, donde ayer echaba bolitas azules de abono a todo el jardín, ayudándole a coger esos recursos para encontrarse más sana, más fuerte, con más brillo, a darle nutrientes para que pudieran florecer y el poder valorar esas hojas de jazmín que ya están apareciendo, el poder valorar el ritmo de cada una de este propio jardín del Edén, el poder sentir en el corazón que todas las maneras en las que movamos nuestra energía son dignas de ser amadas, son dignas de ser valoradas, son dignas de ser sentidas. Así que, ¿cómo sería poder dar la bienvenida? Dar la bienvenida a cada parte que sentimos disonante, a cada confusión, a cada bofetada. ¿Cómo sería dar la bienvenida a cada manifestación de la energía? ¿Cómo sería mantener el corazón abierto sin necesidad de protegerte? Y si en cada movimiento energético lo que realmente hubiera son regalos, son experiencias, es información que podemos sumar. Y si finalmente llegara un día donde no tuviéramos miedo a sufrir, miedo a lo incómodo, pudiéramos abrir nuestro corazón a él, cómo se experimentaría desde el corazón ese mantenerlo abierto en todas las experiencias. ¿Cómo sería mantener ese corazón abierto si no hubiera un miedo a sufrir? ¿Cómo sería mantener ese corazón abierto
si pudiera ver la totalidad, el movimiento en sí, si dejara de aislarme en mis propias preocupaciones, en mis propios miedos, y pudiera mantenerlo abierto, ¿cómo sería irradiar esa paciencia? ¿Cómo sería experimentar que el tiempo no existe? Mm, ¿Cómo se respiraría eso? ¿Cómo lo experimentaría el cuerpo? ¿Cuánto de esponjoso se siente el cuerpo en esa apertura? En momentos de confusión, para mí, y averigua cómo lo haces tú, son momentos donde necesito parar mucho, donde no necesito realmente estar activa, haciéndome preguntas y preguntas, sino necesito descansar, relajarme en esa parte posterior del cuerpo, activando esa apertura del corazón, sintiendo dónde es incómodo para mí, dónde tengo miedos y a qué tengo miedos, y dejando que en ese espacio relajado vayan apareciendo, puede ir dándoles la bienvenida. ¿Qué significa cuidar de ti para ti? ¿Cuáles son las maneras en las que has encontrado que puedes cuidar de ti? ¿Qué significa tu autoamor? ¿Y cómo es más efectivo tu autoamor en ti? Ayer se dieron todas las circunstancias. Castigaron a Guille, hoy está que no puede ir al cole. Y ayer pensaba cuando me llevé a mi hermano a la playa por la mañana, ojo, me encantaría pasar el día todos juntos en la playa con las toallas, a lo mejor darnos el primer baño de la temporada. Así que hoy esa es la manera en la que voy a cuidar de mí y del entorno. Va a ser un día de playa, un día de mucha calma, un día de arena, un día de escuchar el mar, sentir el calor de la arena, de sentir qué significa vacaciones, de conectarme a la naturaleza, de vivir los sentidos, ese agua, dejar que ese fuego, ese sol me ilumine, me traiga claridad, que el viento, esperando que sea un ligero viento, acaricie mi cuerpo y tomar tierra es estar muy conectada en esa tierra tumbada. Pueda dejar que mi interior se abre, se relaje, que las lágrimas se derramen, que el dolor se pueda cruzar, que la claridad pueda ir apareciendo.
Mm. Y esa pausa suena preciosa, suena como tengo ganas de moverme hacia ello, de preparar la bolsita con las toallas y relajarme. Así que hoy va a ser un día de relax, un relax para estar dentro, un relax para acompañar el proceso de esas decepciones internas, de esos precipicios que generamos cuando no tocamos tierra, cuando creamos fantasías en la mente. Así que deseo que vuestro día tenga por lo menos momentos de esa pausa, de esa paz, de esa extensión de automimo, de cuidaros